Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, la esfera negra de Ucrania. Fíjense, la esfera negra de Ucrania es posiblemente uno de los objetos más inquietantes de entre todos aquellos catalogados como Opals. Una fuente agotada de energía de procedencia extraterrestre. Un artefacto de antimateria con fines desconocidos. ¿Acaso un aparato para comunicaciones? Contactos extrasensoriales con el pasado. Las teorías que se plantean son muchas y diversas ante esta pequeña esfera de colores oscuros, negruzcos, que fue encontrada en una mina de arcilla allá por el año 1975 del siglo pasado en las solitarias y frías tierras de Ucrania. La esfera ovoide fue hallada por un trabajador en una cantera de arcilla al oeste de Ucrania, a unos 8 metros de profundidad y en unos estratos datados de hace unos 10 millones de años. ¿Qué les parece? El hombre le dio un golpe para partirla y ver su interior, pero lo que pasó es que tan solo resquebrajó un poquitillo la superficie. Aquello no se rompía. Lo que surgió de aquella rozadura parecía estar compuesto de una especie de cristal oscuro. Y así, sin darle demasiada importancia al hallazgo, se lo regaló a su hijo a modo de juguete y el niño, pues como sucede siempre, algún tiempo después, perdió el interés y lo dejó olvidado en el colegio, donde un profesor llegó a encontrarlo y lo llevó al museo de la localidad, donde quedó olvidado durante varios años hasta que el profesor Boris Nikolayevich Naumenko, miembro del Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de las Ciencias, reparó en él e intuyó que aquella piedra era algo fuera de lo común. Así que de la mano de Naumenko, dos auténticas instituciones científicas, el doctor Menkov del Instituto de Física de Moscú y su colega Valentín Fomenko de la Asociación Industrial Científica Soyuz, se hicieron cargo de la investigación de este enigmático objeto. Y aquí que empezaron a surgir datos sobre la investigación. La esfera, como les dije, forma ovoide. El eje de simetría, 8,75 centímetros, y el diámetro perpendicular de mayor longitud, 8,47 centímetros. Su peso, 617,22 gramos. Su densidad, 1,93 gramos por centímetro cúbico, que es inferior a la del cristal, el cuarzo o la obsidiana. Los estudios geológicos de antigüedad y el estudio de los estratos donde fue encontrada dataron la piedra como procedente de una época cercana, siéntense bien, a los 10 millones de años de antigüedad. El doctor Fomenko llevó a cabo con una unidad industrial de rayos X RUP-150-300 una radiografía de la esfera, comprobando que el núcleo, semejante a medio huevo, poseía una densidad menor de 0. Es decir, se trataba de una masa negativa. ¿Estaban acaso ante la primera muestra de antimateria de la historia?
qué les parece. Durante años, decenas de científicos han intentado crear de forma artificial núcleos de antimateria en laboratorios, pero nadie lo ha conseguido hasta el momento. Los datos que les he expuesto, unidos a que su supuesta antigüedad está mucho más allá del alcance de cualquier actividad humana, deja abierta la posibilidad de que fuera construida por una civilización desconocida hasta la fecha. Obviamente, si se especula con la probabilidad de que la masa del núcleo sea negativa, los doctores rusos han llegado a plantear la hipótesis de que se trate de un depósito de antimateria empleado, claro, siempre hipotéticamente, como una fuente de energía. La piedra se sigue estudiando, aunque por el momento nadie se atreve a dar un veredicto sobre su procedencia o sobre el posible uso que se le pudiera dar a este objeto. Así que todo son suposiciones, ante una muestra más bastante clara de que hace millones de años había otras civilizaciones que circulaban por esta esfera. Lo que sí se sabe es que la antimateria está hecha de partículas con cargas inversas a las de las que componen los átomos de materia formal, y cuando chocan materia y antimateria se aniquilan al instante, dejando un destello de energía. Después del Big Bang, uno de los fogonazos que originan los universos, dicen que había igual cantidad de ambas, pero que por causas desconocidas la materia se impuso, haciendo posible que el universo y la Tierra estén plagados de objetos en lugar de nada. Y si en realidad esta esfera es un depósito de antimateria, se podría volver a reactivar en algún momento. O lo que es más inquietante aún, ¿qué sucedería en ese caso? ¿Es posible que fuese dejado a propósito en esta esfera por alguna razón concreta? Ya lo ven, todo un cúmulo de dudas y de preguntas todavía sin respuesta. Pero una vez más, yo solo se lo he contado. El crédito o no crédito es suyo. Soy Ángel Luis Fernández. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes ¿realmente es necesaria la agricultura? Los frutos y las semillas constituyen los alimentos más antiguos que existen. Según todas las tradiciones, los dioses o padres creadores, aquellos que construyeron la esfera, la dotaron de toda suerte de plantas que producían frutas, frutos, bayas y granos para que los primeros seres humanos se pudiesen alimentar. Cada una de estas plantas fue dotada de una programación genética especial para que se reprodujesen solas y se extendiesen por toda la esfera sin necesidad de trasplantarlas. Asimismo, los vientos y las mareas fueron concebidos para que las semillas y las esporas pudiesen ser trasladadas de un lado a otro. Es decir, nunca fue considerada la agricultura como necesaria. Además, aquellos seres de luz
aportaron unos árboles especiales conectados a través de sus raíces con vetas minerales y que fueron conocidos después como los árboles de la vida y de la ciencia, para que los visitantes que llegaban con el fin de contribuir al desarrollo de la esfera, pues pudiesen nutrirse de ellos y mantener su longevidad. De este modo, las civilizaciones más antiguas ya cultivaron árboles para obtener frutos, nueces y aceite. Fíjense, hace unos 6.000 años más o menos, los faraones, sin ir más lejos, ya plantaban y empleaban silvicultores para cuidarlos. Y muchos frutos que tienen su origen en el Oriente fueron introducidos con el paso de los siglos en otras regiones. Uno de los frutos más familiares, la manzana, procede de Afganistán. Los frutos cítricos son de Persia, de Irán. Las naranjas, limones y tilos fueron introducidos en el Mediterráneo y ahora se obtienen importantes cosechas no solo en esta zona, sino también en América del Norte, Australia y África del Sur. Estos frutos son importantes porque se pueden almacenar durante mucho tiempo sin que se estropeen. Otros, como el mango y la mandarina, que contienen oro en disolución, fueron introducidos no hace demasiado tiempo en las áreas subtropicales. Los árboles producen enormes cantidades de frutos y semillas, pero solo algunas de estas semillas se convierten en nuevos árboles, ya que las plantas jóvenes son muy vulnerables y a menudo son pisoteadas o devoradas por los animales. Un roble, por ejemplo, pues puede producir hasta 50.000 bellotas, pero a lo mejor solo una de ellas origina un nuevo árbol. Las demás sirven de alimento a los animales y a la tundra del suelo. Estas semillas deben estar lejos del árbol progenitor para que puedan crecer y desarrollarse. Y ya saben que algunas de ellas están recubiertas de una especie de vello o provistas de unas especies de alas, ¿verdad? Sámaras. Y pueden ser transportadas por el viento. Otras, como el aliso, son arrastradas por el agua. Y existen también semillas que se encuentran dentro de un fruto carnoso y suculento que atrae a los pájaros y a otros animales para que lo ingieran. De este modo la semilla es expulsada a cierta distancia, posiblemente en un lugar donde sí pueda crecer. Las semillas y los frutos presentan gran variedad de formas y tamaños, por suerte que cada especie está adaptada para esparcirse por los alrededores. Por ejemplo, el fruto del cotero tiene un armazón fibroso que le permite flotar de una isla a otra, y las semillas del tilo son transportadas fácilmente por el viento. Los pájaros y los mamíferos expulsan o entierran los huesos de los frutos, como ocurre siempre con las semillas de naranja y del melocotón, por ejemplo, una vez que la pulpa ha sido comida. Ahora bien, ¿se han fijado ustedes alguna vez en que todas las frutas llevan impresa una estrella en algún lugar? Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos
aunados. Hoy con ustedes, las bodas de Caná. ¿Se casó Jesús de Nazaret? Según Michael Bagent, Richard Lee y Henry Lincoln, autores de The Holy Blood and the Holy Grail, los propios evangelios lo sugieren. Ellos citan en particular el primer milagro importante de Jesús, la transformación de agua en vino en las bodas de Caná. Pueden leerlo en Juan 2, capítulos del 1 al 13. Según la conocida historia, Jesús y su madre María fueron invitados o llamados, ¿verdad?, a una boda campesina. Por razones que el Evangelio no explica, María pidió a Jesús en un momento dado que repusiera el vino, cosa que normalmente hubiese correspondido al dueño de la casa o a la familia del novio. ¿Por qué iba a hacerlo? A menos que en realidad se tratase de su propia boda. Hay pruebas más directas que aparecen inmediatamente después de la realización del milagro, cuando el maestrazgo de la boda llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el de inferior calidad. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Según ellos, la implicación es clara. La boda es la del mismo Jesús. Y claro está, si la suposición es correcta, habría que preguntarse, entonces, ¿quién fue la esposa de Jesús? Nuevamente los autores tienen una respuesta. Las dos candidatas más obvias, después de leer los evangelios, pudieran ser María Magdalena y María de Betania. Los autores suponen que esos dos personajes son en realidad una sola mujer y que fue la esposa de Jesús. Pues bien, en los evangelios apócrifos, que fueron suprimidos a principios de la historia de la Iglesia, se encuentran algunas confirmaciones de esta teoría. En el Evangelio de María, por ejemplo, Pedro le habla a María Magdalena con estas palabras. Dice: hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes que tú conoces, pero que nosotros no. Después Pedro se queja a los demás discípulos y les dice: verdaderamente hablaba en privado con una mujer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, los estigmas. Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y hoy quiero hablarles sobre los estigmas. Fíjense, a Jesús de Nazaret lo clavaron en la cruz por los pies y por las manos. Además le pusieron una corona de espinas y una vez muerto, dicen que le clavaron una lanza en el costado. En siglos posteriores se han repetido las noticias de personas vivas con heridas espontáneas que coinciden con una o varias de aquellas llagas. ¿Qué son los estigmas? Son señales en el cuerpo. En su sentido religioso, se refieren al fenómeno de llevar las llagas de la crucifixión de Jesús físicamente. Estas llagas se manifiestan en las manos, en los pies, el costado y la cabeza de ciertos santos como signos de su participación en la pasión de Cristo. Pueden ser visibles o invisibles, pueden ser sangrientos o no sangrientos, permanentes, periódicos, generalmente que resurgen en días o temporadas asociadas con la pasión de Jesús, o transitorios. Los invisibles pueden causar tanto dolor como los visibles y pueden permanecer muchos años, como el caso del Padre Pío, que llevó estigmas durante 50 años y que fue el primer sacerdote que se conoce estigmatizado. Aquí lo tienen. San Francisco también, ¿verdad? Pero él no era sacerdote. Al morir, sus estigmas desaparecieron completamente, de forma milagrosa.
¿Y qué más puedo decirles? Pueden adoptar diversas formas. Algunos de ellos no pasan de ser hematomas o manchas en la piel, pero en otros casos pueden llegar a causar dolor. Y lo más habitual es que sean heridas abiertas que al cabo de un tiempo terminen sangrando. Pero en algunos casos son permanentes, aunque no supuran ni se infectan. Pues bien, el fenómeno de la estigmatización parece estar limitado casi exclusivamente a los católicos romanos y afecta en particular a las mujeres. Hasta el momento han sido identificadas 80 de las personas estigmatizadas, ¿verdad?, más famosas. Los estigmas por sí solos no son motivo de santificación para la Iglesia, que se rige según otros criterios, y si bien la autenticidad de los estigmas ha sido cuestionada una y otra vez, sobre todo debido a la poca fiabilidad de las fuentes históricas, hay que decir que en algunos casos sí se da por sentado que la descripción de los estigmas de una persona es una prueba de vinculación de dicha persona con la figura de Jesús de Nazaret. Uno de los primeros que habló de estas señales de Cristo fue el apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas. No obstante, aunque algunas fuentes posteriores lo afirman, no está del todo claro que se refiriese a los estigmas. En cambio, San Francisco de Asís, allá por 1181 al 1226, ¿verdad?, pues sí fue un caso comprobado de estigmatización. Ya saben que el ser humano es capaz de influir sobre su cuerpo a través de su mente. Se tiene noticia de personas que han sido capaces de realizar actos extraordinarios en situaciones extremas, como levantar objetos muy pesados. Y dado que los estigmas aparecen principalmente entre los católicos, parece lógico pensar que esas personas son tan devotas que su cuerpo se provoca de alguna forma esas heridas. Sin embargo, también se han dado unos cuantos casos de estigmas en no cristianos, aunque eso sí, simpatizantes de la causa. Otra posibilidad es que los afectados padezcan una forma peculiar de trastorno disociativo de la histeria, es decir, una sobreexcitación que puede provocar distintos síntomas, como son las hemorragias subcutáneas, etcétera, ¿verdad? Se ha intentado respaldar esta teoría con sesiones de hipnosis y, en efecto, a las personas objeto de estudio les salieron o les terminaron saliendo manchas oscuras en los lugares de las llagas de Jesús, aun cuando en las llagas de las manos Jesús nunca fue clavado en el centro de las manos, sino realmente en las muñecas. Muchas gracias por su atención. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes el Priorato de Sion. ¿Creen ustedes que tuvo Jesús de Nazaret descendencia? Bueno, pues la pasión y muerte de Jesús constituyen el punto central de la fe cristiana desde los primeros tiempos de la Iglesia. Pero, ¿y si en vez de morir en la cruz, se hubiera casado y tenido hijos? ¿Y si sus descendientes vivieran en la actualidad? ¿Qué pensarían ustedes? El descubrimiento de documentos secretos de un tesoro, o como han sugerido algunos, de reliquias momificadas de Cristo, en la aldea de Rennes-le-Château, en el sudoeste de Francia,
transformaron repentinamente en millonario a un pobre cura rural. Pero eso también puso en marcha una serie de acontecimientos que condujeron al descubrimiento de determinado secreto. Si este resultaba ser cierto, sería la revelación más importante de toda la historia de la cristiandad. Y es que Michael Bacon, Richard Lee y Henry Lincoln relatan la historia de las pistas que les llevaron a formular sus asombrosas conclusiones en un bestseller mundial que se tituló The Holy Blood and the Holy Grail, la Santa Sangre y el Santo Grial, y que fue publicado en 1982. Este libro provocó reacciones tanto de entusiasmo como de rechazo entre los lectores, y los críticos convencionales, lógicamente como era de prever, pues descartaron las afirmaciones de los autores considerándolas una fantasía absurda basada en pruebas insustanciales. Pero ay, amigo, esos comentarios son tan injustos como falsos, porque nunca se puede descartar por las buenas, ¿verdad?, las numerosas pruebas reunidas, que por lo demás son presentadas con bastante cautela. Más bien podría afirmarse que estos autores han subestimado la amplitud y las verdaderas implicaciones del material que pudieron reunir y que han pasado por alto muchas cosas. El caso es que tras los secretos revelados subyace un misterio aún mayor. Los autores del libro presentan pruebas de la existencia de un antiguo misterio de alcance internacional y de una sociedad secreta con numerosos estratos y cuya influencia ha llegado hasta el día de hoy. El punto de partida de su investigación fue un enorme, enigmático tesoro escondido, y su conclusión final, ya la saben, la asombrosa afirmación de que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Los descendientes de esos hijos, creen ellos, que emparentaron con otros reyes y gobernantes de la antigüedad, y en especial con los merovingios, la primera dinastía de reyes francos en las Galias, y que existen todavía descendientes directos, ¿verdad?, que aguardan un llamado o una oportunidad para asumir un papel decisivo en la política europea y posiblemente en la política mundial. De ahí viene lo que llaman la sangre azul, o eso por lo menos es lo que los autores deducen de los hechos que han descubierto. La vinculación entre la Santa Sangre y el Santo Grial que aparece en el título del libro parte de un ingenioso juego de palabras. El Santo Grial es un concepto común. Su esposa fue Rebeca de Séforis, hija de Esdras, un rico comerciante de la época. María de Magdala era simplemente una asistenta de Rebeca de Séforis o Chaniard. Muchas gracias por su atención. Soy Ángel Luis Fernández. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, Rennes-le-Château. En el transcurso de menos de 3 años, Béranger Saunier, un pobre cura de pueblo, se convirtió en uno de los hombres más ricos de la región. En la puerta de su iglesia colocó la imagen de un diablo. ¿Qué les parece? La antigua ciudad de Aereda, llamada Redae por los romanos, fue en otros tiempos una capital de más de 30.000 habitantes, y su castillo, en la cima de la colina, guardaba la confluencia de los ríos Aude y Salz.
Hoy es una aldea venida menos, con pocas casas, ¿verdad? Muy pocas casas, aferradas a una calle empinada y que miran a una llanura desierta. Eso es Rennes-le-Château hoy día. Pues bien, en 1885, a los 33 años, François Béranger fue nombrado cura de la pequeña iglesia de Saint-Madeleine, abandonada y semiderruida, que se alzaba en la parte más alta de la calle del pueblo, donde los visigodos habían levantado un palacio fortificado. Pues bien, como muchos otros sacerdotes, Saunier tomó a una joven, Marie de Narnaud, como ama de casa, ¿verdad? Como ama de llaves, y se instaló en Rennes-le-Château sin más perspectiva que la pobreza y la oscuridad. Pero, ay amigo, el destino decidió otra cosa. Saunier se enteró de que uno de sus predecesores había dejado un pequeño legado para el mantenimiento de la iglesia y en 1892 decidió restaurar el altar mayor. Este altar constaba de un solo bloque de piedra, uno de cuyos extremos se hallaba fijado a la pared de la iglesia, pero el otro se apoyaba en una antigua columna de piedra tallada de la época visigoda. Al levantar el bloque se descubrió que la columna estaba hueca y dentro había 3 tubos de madera sellados con cera que contenían pergaminos manuscritos antiquísimos, ¿verdad? Algunas copias de estos pergaminos han llegado hasta el día de hoy. A primera vista no parecen ser más que transcripciones de pasajes conocidos del Nuevo Testamento, escritos en latín, eso sí, con extraños caracteres de aspecto arcaico. El primero, Juan 12, del 1 al 12, describe la visita de Jesús a Betania, casa de Lázaro, Marta y María. Pero el segundo es la historia de los discípulos recogiendo espigas de trigo en sábado. Pero no ha sido tomado de 3 versiones distintas, sino que está tomado de las de Mateo 12, del 1 al 8, Marcos 2, del 23 al 28 y Lucas 6, del 1 al 5. Hay 2 escenas talladas en el bloque, 2 escenas que suceden en un edificio con arcos o en una cripta. La de la izquierda representa, según parece, a un caballero montado tocando una trompeta de caza mientras su caballo agacha la cabeza para beber de un manantial. La de la derecha es de otro caballero con una vara en una mano y en la otra, ¿verdad?, pues una especie de un niño con un arzón o un disco esfera, ¿verdad? La piedra está gastada, rota, es difícil identificar los temas con seguridad. Pero fíjense, cuando fue retirado el bloque, aquel cura, Saunier, ordenó a los jóvenes que excavasen a varios pies de profundidad en cuanto anunciaron que habían encontrado algo que los envió a casa, ¿verdad? Y entonces este hombre, el cura, se encerró en la iglesia y se dice que descubrieron 2 esqueletos y un cuenco lleno de objetos brillantes. Bien, Saunier manifestó que eran medallones sin valor. El caso es que cuando recientemente se volvió a excavar en el mismo lugar, se encontró una calavera con una hendidura ritual característica en el cráneo. Después de este descubrimiento, los trabajos en la iglesia cesaron durante algún tiempo. Pero en cambio, Saunier, acompañado por su ama de llaves Marie, se dedicó a recorrer los alrededores con un saco al hombro. Cada noche volvía con aquel saco lleno de piedras que había elegido cuidadosamente, y cuando se le preguntaba por la finalidad de aquellas excursiones, replicaba que había decidido embellecer el jardincillo que había enfrente de la iglesia con una gruta de piedra. Ciertamente la gruta sigue allí, aunque muy disminuida, claro está, porque ha sido saqueada o por cazadores de souvenirs o porque, en fin, se presentan siempre personas que esperaban que las piedras revelasen el secreto de Saunier. El caso es que a partir de 1896, Saunier emprendió la restauración de la iglesia, cuyos resultados pueden verse en la actualidad. El efecto del conjunto es extraordinario. Está dispuesto diagonalmente, donde se juntan nave y transepto, y hay un suelo en forma de tablero de ajedrez compuesto por 64 baldosas perfectamente blancas y cuadradas, y también negras. Junto a la puerta principal,
levantó un gran monumento de colores llamativos en el que la pila es sostenida por la cabeza de una figura de tamaño natural del demonio Asmodeo, mientras encima se levantan 4 estatuas pequeñas de ángeles alados con la divisa Par se signe tu lo vaincras. Con este signo lo vencerás. Una cita de la visión que provocó la conversión del emperador Constantino al cristianismo allá por el año 313. Cuando Senier murió en 1917, se calculaba que había gastado bastante más de 1 millón de francos, y eran francs d'or, de oro, que valían 20 veces más que los ya desaparecidos francos franceses. Después de su muerte, y durante 36 años hasta que falleció en 1953, Marie de Nardot no se privó de nada, y en una carta escrita ya por 1920 estimó su propia fortuna en más de 100.000 francos. Entre 1885 y 1893, Béranger Senier dejó de ser el cura pobre de una parroquia miserable y se convirtió en un hombre enormemente rico y uno de los derrochadores más extravagantes de la región. La prueba de sus gastos queda ahí, en Rennes-le-Château, a la vista de todos. Pero ¿de dónde salieron aquellas riquezas de Senier? ¿Qué encontró en Rennes-le-Château? Lo dejo a su discreción. Muchas gracias por su atención. Soy Ángel Luis Fernández. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.